¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a su taller de historia, que gracias al Yucatán Country Club, pues estamos aquí con ustedes. Un saludo a todos los socios y residentes del Yucatán Country Club, que han escrito y que, pues, gracias realmente por este interés que han demostrado. Gracias también a todos los que nos ven, como cada lunes mando saludos a toda la República Mexicana, Ciudad de México, Guadalajara, Pachuca, Hidalgo, y no solamente Pachuca, también hay muchos lugares del estado de Hidalgo que nos han escrito, Aguascalientes, Zacatecas, el estado de México, el estado de Morelos, todo el centro, ese centro precioso territorialmente de la República Mexicana, Tlaxcala igual nos está viendo, Michoacán, un saludo muy grande, Baja California, Tamaulipas, Coahuila, Monterrey, los amigos de Monterrey, okay, un saludo muy grande a Nuevo León. Y de por acá, por el sureste mexicano, pues saludo mucho al estado de Yucatán, a Valladolid, a Mérida, desde luego, que es la sede del Yucatán Country Club. Saludo también a Cancún, Chetumal, Cozumel, que nos ven también, y el estado de Guerrero. En fin, a todas aquellas personas que les ha interesado mucho la historia y que ponen su granito de arena para que este México sea, pues, un México diferente, un México donde impere la justicia, el derecho, okay, y la sana convivencia. Pues bien, también no omito saludar a todos los mexicanos que nos ven desde el extranjero, desde Estados Unidos, Canadá, Sudamérica o alguna parte de Europa. Saludos a todos, y a los que no son mexicanos también, los han escrito hermanos ecuatorianos, peruanos, que les ha interesado mucho, colombianos igual, les ha interesado mucho la historia de México, okay, que de alguna manera pues es similar a en algunos aspectos, sobre todo en la parte inicial de nuestra independencia y colonia, pues muy similar a la de todos nuestros hermanos de raza. Saludos a todos, un gran abrazo fraternal, y continuamos con este tema, okay, que va a terminar de una manera trágica. Esta situación, estas elecciones del año de 1927, bueno, no eran elecciones, ni siquiera era campaña, aún era una especie de pre-campaña. Bueno, bien, pues llegamos a la fiesta de Francisco Serrano en la tarde-noche del 2 de octubre del año de 1927. Muchos invitados, muchos famosos fueron, inclusive invitó a cantantes. Se dice que había invitado también para que amenizara ya el famoso trovador yucateco que empezaba a estar de moda en la Ciudad de México, el famoso Augusto Cárdenas Pinelo, conocido como Guti Cárdenas, que con su guitarra cantaba canciones así, con esa voz romanticona, pero que no fue porque tenía un poco de catarro, gripe y calentura, y se excusó con el general Serrano, con el candidato Serrano. Eso le va a salvar la vida, al menos por un momento, porque luego también la va a perder violentamente posteriormente. Bueno, en fin, la fiesta fue un éxito, auténticamente como está escrito y como se dice los testigos presenciales de la fiesta. El general Serrano tiró la casa por la ventana. Ya se sentía presidente, esa es la verdad. Sentía que ganaba, y que si no ganaba, okay, tenía todo para levantarse nada más. Estando en la fiesta es cuando se entera de lo que había pasado en los campos de Balbuena, que después de unas maniobras militares que se dieron ahí, habían detenido a todos los militares de rango, capitanes, tenientes, coroneles, de alguna manera cercanos a Serrano, y sin ningún juicio el secretario de guerra, el general Amaro, los había mandado a fusilar. Esto era como un aviso a Serrano. Sin embargo, ya no se podían echar para atrás. La fiesta siguió, solo lo supo él y sus más cercanos colaboradores, pero sí estaban diciendo, esto se pone feo. Ya dieron un golpe, y un golpe terrible. ¿Cómo se atrevieron a fusilar el cable que les llegaba a la casa de Serrano en Cuernavaca? Era que porque se los habían descubierto en plena traición y conspiración. Y como militares que eran, okay, juicio sumarísimo y toma todo. La fiesta siguió. Entre el trago, la buena comida, el buen vino, la buena compañía, se va olvidando eso. Las familias y las esposas empiezan a irse para quedar meramente
los señores, especialmente los más comprometidos con Serrano, los que, como pasa en la vida, los que más deseaban un puesto, o a los que ya Serrano les había ofrecido quizá alguna secretaría de Estado cuando ganara la presidencia. En total eran entre 13 y 14 personas las que quedaban ahí ya alrededor de las 11 de la noche. Como a las 11, Serrano manda avisar a sus trabajadores, a sus sirvientes, que ya podían traer a las chicas, o sea, a las bailarinas, a las que iban a bailar para ellos y obviamente algo más seguramente. Bueno, y jugando cartas. Pero ahí vino la cuestión. Nadie se dio cuenta, o lo manejó muy bien el gobierno, que el general Claudio Fox, nombrado directamente por Calles y por Obregón, se había dirigido ya con un contingente de camiones del ejército y en su automóvil particular a Cuernavaca. Habían acordonado dos cuadras cercanas a la quinta de Serrano y habían rodeado la casa de Serrano. En aquel entonces no había como hoy cámaras en cada esquina, ni había drones, nada por el estilo, y Serrano no lo podía saber, porque estaba adentro, estaba además ya de tragos, y con los demás conversando, platicando, y a la espera de las chicas que nunca llegaron, porque los que llegaron fueron los chicos. Y cuando ya le informan a Fox que ya solo hay 13 adentro, 13 o 14, entonces Fox decía: señores, ha llegado la hora porque tengo que informarle al presidente de la República. Y a eso de las quizá 1 de la madrugada ya del 3 de octubre, las fuerzas, como llamaríamos fuerzas especiales de Claudio Fox, que no eran más que el ejército mexicano, irrumpen en la quinta de Serrano. Vamos, ametralladoras, así como vemos en las noticias, buenas películas, entran. Obviamente los que estaban ahí, ¡ay, qué pasa! ¿Qué es esto? Serrano igual se asusta, ¿qué es lo que pasa? Los rodean con tremendas ametralladoras a los invitados de Serrano y dicen: ¿qué es esto? Soy el general Francisco Serrano. ¿Qué es lo que ocurre? Y en eso aparece Claudio Fox. Claudio Fox era un oaxaqueño de raza zapoteca, alto, con un bigote, unos ojitos chiquititos, unos lentes oscuros, y una pelada casi rapada, que realmente, si lo ven ustedes en las fotos, daba miedo solo con verlo. Era el clásico indio zapoteca, pero así como bárbaro, como huichilobos, así. Dicen: calma, Pancholín, hemos venido a verte. ¿Qué es esto, Fox? Se conocía. ¿Cómo se van a conocer? Si Serrano había sido secretario de guerra de la época de Adolfo de la Huerta y de Obregón. Precisamente de Obregón. Y entonces le dice: ¿qué es esto, Fox? ¿Por qué irrumpen así en mi fiesta? Pues lo siento mucho, Pancholín, pero fíjate que el señor presidente y el señor candidato quieren hablar contigo. ¿Y qué quieren? Plutarco y Álvaro. Y que Fox obviamente se sonríe. Bueno, yo no puedo decirles así como les dices tú, solo que quieren hablar contigo. Pues que me esperen. Estoy en mi fiesta y tengo invitados acá. Quiero hablar contigo ahora. Ahora. Esta madrugada, Fox. Estamos en Cuernavaca. Vamos a llegar a México amaneciendo. Yo solo cumplo órdenes, Pancholín. Quiero hablar contigo ahora. Así que vienes por las buenas, o vamos a tener que llevarte a rastras, porque tengo órdenes. Conozco a Plutarco y a Álvaro y sé de lo que son capaces. Muy bien, pues voy contigo. Te voy a buscar mi saco. Se pone su saco, su corbata. Los otros estaban asustados, los 3 invitados, y Serrano les dice: señores, Liceo Martínez de la Torre, que era el que muchos pensaban que iba a ser el secretario de Gobernación, le encargo a usted todo, que la fiesta siga. Voy a estar un poco porque tengo que llegar hasta la Ciudad de México, pero
están en su casa, sigan. No, 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 Pancholín, no, 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 no me has entendido. Y ahora que hay Fox, es que tienen que ir todos. 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 Me tienen que acompañar todos. ¿Y ellos por qué, Fox? Son mis invitados. Ellos no tienen por qué ir. Tengo órdenes. Pues no me parece que ellos vayan. ¿O qué? Es una celada lo que me está preparando Álvaro y Plutarco. ¿Cómo crees, Pancholín? Pero tienen que ir todos. De hecho, ahí están los carros del ejército para que vayan cómodamente. Pero se empiezan a poner nerviosos. Mira, Fox. Esta gente son mis amigos. Es mi gente. Si se trata de algo inconfesable, de lo cual los creo capaz, que la cosa sea contra mí, pero no con ellos. Bonitas palabras, Pancholín, pero no es lo que tú te imaginas. Y lamentablemente no puedo yo dejar de cumplir las órdenes como militar que soy, y tú lo sabes. Ellos me acompañan, son civiles. No tienen por qué venir. Actos. Tienen que acompañar a Pancholín. Y ¡guac! Se cierra el circo de militares hacia ellos. ¡Ay! Todos. Evítanos tener que llevarlos a todos arrastrados. Son órdenes del señor presidente. ¿Está bien? Señores, parece que la fiesta va a seguir en Chapultepec. Tal vez Álvaro y Plutarco están molestos que no los invité y metieron una fiesta sorpresa. Vamos a acompañar a estos caballeros. ¡Ay! Todos nerviosos. A nadie le puede gustar que te agarre el ejército y así en una fiesta. Y salen. Ya la gente, algunas personas sabían que algo pasaba. ¿Okay? De hecho hay una fotografía donde sale Serrano, está subiéndose al automóvil de Fox, y los demás los suben a unos jeeps del ejército, unos camiones del ejército. Serían las 2 de la madrugada y esa comitiva, como de 6 carros, un carro más bien, y todos los demás eran como camiones, agarran rumbo hacia la autopista México-Cuernavaca. Una autopista nueva, la primera que hubo, que había hecho precisamente calles, precisamente la había inaugurado. La autopista, la primera, no la actual, ¿verdad? No, o sea, la antigua autopista México-Cuernavaca. Y se van. En el camino, pues según Fox, que fue el que años después declaró, que Pancholín le comentaba: ¿dónde nos llevan en verdad, Fox? No te preocupes, Pancholín, que le contestaba Fox. Te llevamos a la Ciudad de México. En Chapultepec te están esperando el presidente y el candidato Obregón. Quieren hablar contigo. No me cuadra todo lo que me dices, Fox. ¿Por qué esta hora y por qué la gente también? Como comprenderás, ok, yo no voy a preguntarles para qué te quieren. Simplemente me dieron la orden y yo la cumplo. Y siguen. Sí. Van pasando por varios lugares. Los que conocen México sabrán que por allá está Topilejo, está Tres Marías, donde se come delicioso, por cierto, allá. Las carnitas de Tres Marías, y evidentemente hay un lugar que se llama Huitzilac. ¿Ok? Cuando llegan a la altura de Huitzilac, era de noche, de madrugada ya, 2, 3 de la madrugada, del 3 de octubre del año de 1927, la comitiva se acota a un lado de la carretera, junto al monte. Se hace a un lado y se detienen. Obviamente, totalmente en descampado. No pasan autos a esa hora. Además, había pocos autos en ese entonces. Okay. No pasan automóviles. Solo a lo lejos se ve, okay, las luces de una que otra luz del pueblo de Huitzilac. Y entonces ya se pone nervioso Serrano, quien se encontraba en la parte de atrás del automóvil de Fox. Fox no manejaba, estaba en el copiloto, manejaba un chofer militar. Se detienen y Serrano, ya nervioso: ¿qué pasa, Fox? ¿Por qué nos detenemos aquí? No lo sé, Pancholín. Parece que se reventó una llanta
de alguno de los carros, déjame averiguar. Okay, tú quédate acá. Se queda dentro del auto Pancholín, se baja Fox y se bajan todos los soldados de todos los autos. Okay. Serrano casi no oye lo que están hablando, pero ¿qué dijeron? Uno de los capitanes que tenía una ametralladora agarrada dice, aquí, y Fox dice, es un buen lugar, aquí. Y que le pregunta a todos, bájenlos. Y entonces, empiezan con lujo de violencia los militares a bajar de los camiones, de los especie como de jeeps, a los invitados de Serrano. ¡Bájese, perro! Ventadas de, ¡ay, qué pasa! ¡Bajen! Entonces, Serrano se baja del auto y dice, ¿qué están haciendo, Fox? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que pasa, Fox? Y los palos levantan, los empiezan como a enfilar. ¿Pero qué es esto, Fox? ¿Qué es esto? Y Fox le dice, Pancholín, pues lo de siempre. ¿Cómo que lo de siempre? Lo que hemos hecho tú, yo, el general Obregón, el presidente. El que estorba se le elimina. Tú eliminaste a varios en su momento y ahora tú estorbas, Pancholín. ¿Qué? Lo siento mucho, pero es la orden directa del presidente. Está bien, Fox, mátame a mí, pero a mis invitados no, ellos no. Lo siento, Pancholín. Buena suerte. Dispara. Y ahí, totalmente en escampado, a la vera de la carretera, los soldados con ametralladoras disparan contra todos ellos, todos, contra Serrano y sus compañeros. Ahí, vil asesinato. O sea que lo que hacen los narcos es algo parecido a lo que, pero lo peor es lo que hizo es que era el ejército mexicano, que es cierto, cumplía órdenes, pero órdenes de un déspota, de un ambicioso como Obregón o de un individuo como Calles. Una vez que comprueban que les dan a todos el tiro de gracia, Fox ordena que los levanten. Había llevado unas sábanas, los tiran uno sobre otro a uno de los jeeps del ejército y digo, el último que suban al jeep, que quede arriba de todos, sea Serrano, el cadáver de Serrano. Lo suben, lo tapan, la sábana blanca obviamente se ensangrienta inmediatamente, cierran la cortinita del jeep y la comitiva, después de haber cumplido su cometido, su asesinato, se dirige a la Ciudad de México. Una vez en la Ciudad de México se dirigen a Chapultepec. Serían las 5 de la madrugada cuando estos camiones del ejército y el auto de Fox subían por la rampa que conduce, hasta hoy está la rampa, al castillo de Chapultepec. Llegan, los autos llegaban hasta la rampa, o sea, llegaban hasta el castillo y claramente se distinguía que en la parte de arriba había luz, o sea, estaban despiertos Calles y Obregón, esperando noticias. Y entonces, rápidamente, Fox se baja y le dice a uno de los militares de la Guardia Presidencial, avisa al presidente y al señor Obregón. Dijeron que traigamos este cargamento. ¿Cómo no, mi general? Se van, les avisan. Estaban en una parte de Chapultepec que habían convertido como en un estudio, esperando, y cuando informan, el general Fox está ahí, dice que trae el cargamento. Vamos a verlo. Y que era un gordito, pero que el que caminó casi corrió fue Obregón. Vamos. Bajó las escalinatas, las escaleras de Chapultepec,
Detrás venía Calles, más parsimonioso. Y es Obregón el que lleva la voz cantante. Y Obregón le dice a Fox, ¿dónde están? Aquí, señor candidato. Calles, de hecho, desaparece de esta... Está ahí, pero no hay diálogo con él. Nadie le pone un diálogo en la boca. ¿Dónde? Corre la cortinita del jeep, ok, y destapa la sábana blanca, destapa el primer cadáver que ve es el de Serrano, porque era el que quería ver. Y Obregón lo ve. Plutarco, que estaba junto a él, también ve el cadáver, pero Plutarco no le hace ningún comentario. Y Obregón le dijo a Calles, o sea, le dijo no a Calles, sino al cadáver: ah, caray, qué feo te dejaron, Pancholín. Y se voltea a Calles, ok, con la mano izquierda le toca el hombro y le dice, bueno, Plutarco, ahora sí, ya estamos tranquilos, ya podemos dormir tranquilamente, ya no hay pendientes. Y doña Hortensia contaba de una manera sarcástica que después de esto subieron y como dos angelitos, sobre todo Obregón, después de haber hecho su primera comunión, durmieron plácidamente. ¿Se acostó a dormir? Esos eran los hombres de la revolución. Por eso el historiador Lorenzo Meyer, pero no Lorenzo Meyer, Alejandro Rosas llegó a decir que los que ganaron la revolución fueron la bola de mentecatos. Fueron los más bandidos los que ganaron. Y vean esto. A la mañana siguiente se da la noticia, notición en la prensa. El general Francisco Serrano y un grupo de sus seguidores, fueron sorprendidos conspirando para levantarse en armas para derrocar al gobierno en Cuernavaca. Los aprendieron, se les hizo un juicio sumario y como militares que eran, se les ejecutó. Sus cadáveres están en el hospital militar. Ahí pueden ir sus parientes a recogerlos. Mentira, 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 mentira. Es otra cosa de lo que adolece el gobierno mexicano. ¿Dónde está la verdad? Tanto nos han mentido que el pueblo mexicano es un pueblo ya escaldado, no cree nada. En primer lugar, no todos eran militares, eran civiles. El único militar era Serrano, pero aún así no se les hizo ningún juicio sumario a nadie. Y aunque se lo hubieran hecho, el único que tenía derecho a ese juicio sería Serrano, los demás no. Y al pan pan y al vino vino, y las palabras son las palabras. Los asesinaron. El gobierno criminal de Plutarco Elías Calles, coludido con Álvaro Obregón, los asesinó. Asesinó a una persona que peleaba por la democracia, que no se levantó en armas como Adolfo La Huerta hasta esperar los resultados, que quería la no reelección. Y entonces aquí viene mi pregunta: si pedía lo mismo que Madero, ¿cómo es que Serrano está olvidado de los libros de historia? ¿Por qué Serrano no está en el santoral cívico mexicano? ¿Por qué? Cuando pedía lo mismo que Madero y murió de una manera igual que Madero y asesinado brutalmente con 13 inocentes, que es su único pecado fue ser los finalistas de una fiesta. ¿Por qué? Les tengo la respuesta. Porque Madero no se enfrentó al sistema que rigió México durante todo el siglo XX, sino un sistema que ya estaba decadente, que era el de Porfirio Díaz. En cambio, Serrano se enfrentó a un sistema que estaba iniciando y que luego va a tener su auge y su boom en los años 30, 40, 50, 60, en todo el siglo XX. Y obviamente, Serrano quedó condenado a la desaparición histórica. Investigar sobre él es un problema. Salgo con preguntando, entrevistándose con los familiares,
hasta donde sé, solo hay un libro conocido de Serrano, que se llama A la sombra de un caudillo, Francisco Serrano, de Pedro Castro. Así es la cuestión. Por eso es muy peligroso el manipuleo de la historia. Durante todo el siglo XX la manipularon. Y los verdaderamente héroes, los personajes que pelearon por algo mucho más leal y legal, como la no reelección o la no imposición, en el caso de Serrano primero, en el caso de Adolfo de la Huerta después, están olvidados. Porque se enfrentaron a un sistema que triunfó y se engrandeció durante el siglo XX. En cambio, el caso de Madero fue diferente. Se enfrentó a un sistema decadente que cayó. O sea, ese sí. Vamos a... Entonces, hay dos pesas y dos medidas. Y la historia no puede ser así. Por eso, les felicito y me felicito. Y felicito al club por esos talleres que se están dando. Nadie se creyó nada de esto. La prensa, el Universal y todos los periódicos hablaron de un crimen. ¿Cómo era posible que hubiera habido un juicio de noche, en la madrugada, porque más cometieron el error de dar a la prensa el que los mataron en Huitzilac, en la carretera, en una carretera vacía, a medianoche, siendo civiles la inmensa mayoría? Es obvio que la versión dada por el gobierno, mal dada, caía por su propio peso. Y si bien es cierto, Obregón perdón, y Calles acababan con la fuerte oposición, con un peligro latente como lo era Serrano, obviamente el pueblo, o sea, la gente se le volteó más al gobierno, más anticallista, más antiobregonista. Pero la cosa no paró ahí, sino que después de la muerte de Serrano, para evitar cualquier levantamiento, van a agarrar a todos los generales importantes de amigos de Serrano. A Arnulfo R. Gómez lo van a agarrar y lo van a fusilar igual de manera brutal en Veracruz. A Eugenio Martínez, aquel que pactó con Villa, ese se salvó y lo desterraron porque era amigo personal de Plutarco Elías Calles. A Fortunato Maicota, Benjamín Gil, se los echaron. Otra poda. Solo estaban quedando los totalmente identificados con Calles o con Obregón, como Amaro, por ejemplo, el general Joaquín Amaro. La gente se indignó, pero como de costumbre. El bueno, noble y sano, por así decir, pueblo mexicano, al menos en esa época, no hizo nada más que llorar la muerte de Serrano, protestar en la prensa y nada más. Dirán ustedes, bueno, ¿y qué podían hacer? Así es, porque los que podían hacer rápidamente los coparon, los agarraron y se los eliminaron. Los generales, como Serrano y como todos que fusilaron en Balbuena, como Arnulfo R. Gómez. El gobierno cerraba filas. Obregón tenía que ganar porque ganaba. Esto ocurrió en octubre. Obregón sigue su campaña. Las amenazas están a la orden del día. No hay día que no llegue a Sonora o a la esposa doña María Tapia cartas anónimas de muerte contra Obregón, al grado tal que Obregón llegó a declarar en la prensa de que él sabía que tenía muchas amenazas de muerte, pero que para que él fuera ejecutado, alguien tendría que ser el valiente que intercambiara su vida por la de él. Como diciendo, si alguien intenta matarme, se muere. O antes o conmigo, pero se muere. O sea que el que quiere intentar matarme tiene que estar consciente de que va a morir también.
Entonces esto le hacía, wow, o sea, una especie de prepotencia. Y aquí entonces empiezan a ver que no había manera de evitar que Obregón llegara a la presidencia. Y entonces la ACJM y la Liga de la Defensa Religiosa empiezan a reunirse en secreto. A veces en casa de René Capistrán Garza, a veces en alguna casa particular donde se daban misas clandestinas, porque estaban misas clandestinas, o donde se bautizaba clandestinamente. Se vigilaba por la policía de que ningún sacerdote fuera a dar misas, y cuando descubrían a uno lo detenían y lo multaban. Se registraban casas donde se suponía que estaban las monjas ahí metidas o que había altares. O sea, fue un momento de tensión muy gruesa, especialmente en la Ciudad de México. Y entonces aquí la Liga decidió que aquí la única manera ya de salvar a la iglesia y salvar a México era eliminando a Obregón. Lo cual esto no le gustó, en este caso, a algunos obispos, ¿no? A esas reuniones radicales de la Liga de la Defensa Religiosa, además de René Capistrán Garza, iban muchos personajes, que hoy sabemos quiénes son. Varios sacerdotes, el padre Jiménez, muchísimos laicos, Anacleto González, mujeres. Había una monja muy famosa, Concepción Acevedo de la Yata, conocida como la Madre Conchita. También asistía a estas reuniones. Varios sacerdotes, además del padre Jiménez, iba también el padre Álvarez. Se dice que también iba el padre Miguel Agustín Pro a estas reuniones, José León Toral, y que se trataba de justificar un atentado contra Obregón. ¿Y cómo se justificaban? Diciendo que era una cruzada. Las cruzadas se justificaron por los papas. Los que estaban en contra decían, pero es que era la Edad Media, hoy la cosa ha cambiado. El Papa Pío XI ha dicho que no a la violencia. Otros decían, es que cuando llega un momento en que ya no hay otro recurso, tiene que ser la violencia. Y ponen el caso de Ruth, que mató a Holofernes. Ruth es un personaje de la Biblia. Holofernes era un rey que sojuzgaba a los hebreos. Y se empieza a planear algo por ahí. Iban muchísimos. Sin embargo, nada llegaba en claro. Y obviamente la guerra cristera continuaba, la campaña de Obregón continuaba, ya sin ningún estorbo. Y así llegamos a noviembre. Primeros días de noviembre, después de Todos Santos, de 1927. Para ser exactos, un mes después del asesinato de Francisco Serrano. Temporada de corrida de toros en México. Ya las prohibieron, por cierto. Hoy en día. No es la primera vez que lo que pasa, Carranza, cuando fue presidente, las prohibió, como un dato curioso. Y Obregón las volvió a poner en vigor, porque Obregón era un fanático de los toros. Obregón le encantaba la tauromaquia. Su ídolo era aquel torero famoso, que le decían el Soldado. No me acuerdo su nombre. Era un torero muy famoso. Para los que usan la tauromaquia, solamente ya ubicaron quién es. Y le encantaba, no se perdía la temporada de toros en la antigua Plaza de Toros de la Ciudad de México. No es la Plaza de Toros que hoy clausuraron, no es esa. La Plaza de Toros de México era una plaza que se encontraba en la calle Durango, en la Ciudad de México, exactamente donde hoy está un comercio muy famoso, y ahí va el comercial, el Palacio de Hierro Durango. Los que conocen México, no me dejarán mentir, ahí estuvo la Plaza de Toros, y ahí iba Obregón a ver torear, me parece, a Lorenzo Garza, en fin, aquellos toreros muy antiguos, jóvenes en ese entonces, que se fueron retirando en los años 50 o 40, ahí él cantaba, él era un asiduo asistente a los toros, no había corrida que se perdiera Obregón. Y entonces empiezan a ver la Liga de la Acción de la Defensa Religiosa de que llegaba
temporada de toros y empezaron a averiguar cuándo iría a Obregón. Y ven que un domingo, 13 de noviembre de 1927, Obregón iría a la Plaza de Toros. Y lo empiezan a observar los domingos anteriores. Obregón, repito, vivía en Chapultepec. Y el domingo en Chapultepec, como hasta hoy, es una romería de familias, sobre todo la parte de abajo, donde van las familias, se venden globos. Bueno, hoy en día está el zoológico y hay un montón de cosas. Y bueno, es un lugar de reunión familiar de todo tipo de clases sociales. Y eso fue siempre. Y cuando había corrida, Obregón a las 2:30 en punto, reloj en mano, bajaba con su automóvil de la rampa, agarraba la calle. No sé si ustedes se acuerdan, alguno que haya vivido en México hasta antes de los años 80, se acordará que Chapultepec no estaba cerrado al tránsito vehicular como hoy, que es totalmente peatonal, sino que podía entrar tu auto. Inclusive yo recuerdo que de niño, cuando fui la primera vez a Chapultepec, recuerdo que el auto subió por la famosa rampa que les cuento, y el estacionamiento estaba junto al castillo. Pero estamos hablando de 50 años. Entonces, los autos pasaban por ahí. Entonces bajaba Obregón y de ahí se dirigía rumbo a lo que hoy es la Puerta de los Leones, para salir hacia Reforma. Y de Reforma, jalar y buscar la calle Durango para llegar a la Plaza de Toros. Y eso lo fueron observando cada domingo que había corrida de toros. Y el 13 de noviembre se decide por un grupo de católicos eliminar a Obregón. Y van a preparar todo para eliminar a Obregón, tomando en cuenta de que le hacían un bien a la iglesia y un bien a México, pensando que Obregón era el culpable. Se van a equivocar, porque Obregón no era presidente el culpable. ¿Qué tenía Obregón? Su problema no era con los católicos, era con la reelección. Pues bien, ¿quiénes van a participar en esto? 3 personajes. Un ingeniero muy joven, de 28 años, el ingeniero Luis Segura Vilchis, que era, por así decir, el jefe, el coordinador. Naún Ruiz, un amigo de él, y Juan Tirado Arias, los 3 personajes que van a participar. El plan era ir a Chapultepec con su automóvil, estacionar su auto a un lado, acotándolo a un lado, por donde ya sabían que bajaría el auto. No podía subir a la rampa, pero sí es donde están los globeros, todo lo que donde hoy están los vendedores ambulantes en Chapultepec. Por ahí pasaría Obregón para lograr desembocar en Reforma y luego seguir su camino. Pues ahí, en ese ínterin, entre la rampa de Chapultepec a Los Leones, hoy en día, ahí estacionaron, su auto. Llevaban 2 bombas para tirarle a Obregón cuando pasara con su automóvil. 2, la iban a tirar. Juan Tirado Arias sería el que manejaría el automóvil. Él no estaría siempre en la guía. Y los otros 2 tirarían las bombas. Una vez que las bombas le dieran a Obregón y explotara, el caos iba a reinar en Chapultepec. Ellos jalaban, se metían por las callejuelas laterales de Reforma y desaparecían. Ese era el plan. Y el 13 de noviembre de 1927 lo pensaban llevar a cabo. Pero eso lo veremos la próxima semana. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias de nuevo por ese interés que han demostrado. Y pues nos vemos la próxima semana por este mismo medio. Muy buenas noches.